Yo conozco al señor Hinojosa y me parece que es un gran profesional, es un profesional honesto. Ya está en nuestros estudios Eduardo Arana, ministro de Justicia y Derechos Humanos, Exitosa. eh, que está voceado como nuevo presidente del Consejo de Ministros. ¿Es verdad eso o no? Bueno, buenos días, antes que Buenos nada. días, bienvenido. Señor Lucar, y un saludo a través suyo a todos quienes siguen aquí las ondas de Exitosa. Yo, en primer lugar, quería mostrar mi saludo cordial para contigo por tu cumpleaños. El día de ayer entiendo que has sumado un día especial y es un día también especial para el Perú, porque en la historia republicana, un 16 de diciembre del año 2022, se creó la República del Perú. Es una fecha que pasa a veces desapercibida en nuestra efeméride cívica, pero hay que recordar que si bien San Martín hizo la independencia, ¿no? Como ustedes saben, un 28 de julio de 1821, pero no fue si hasta el año siguiente, en el año 1822, que el Congreso, instalado el 20 de septiembre, recién el 16 de septiembre, creó la República del Perú a través de lo que se conoce como las bases de la Constitución peruana. Y es una fecha importante también para recordar que coincide con tu natalicio. Con relación a lo otro, solamente son especulaciones. Yo ya lo he dicho, lo he manifestado públicamente y lo reitero aquí también en tu medio. Estos son especulaciones. No hay nada más alejado de la verdad, ni me preocupa a mí asumir otra tarea que sea adicional a la que en estos momentos yo he empezado y que espero terminar. Hay mucho trabajo que tenemos, un plan de trabajo importante. Aquí he venido yo, por ejemplo, a traerte la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos, que te la hago entrega y para que la puedan difundir. La hemos presentado justamente el 10 de diciembre, mediante el cual hemos cerrado una brecha que existía en el país. Por ejemplo, solamente con este documento te quiero hacer recordar que hasta el 2021 solamente había un plan de trabajo en derechos humanos. En mi gestión lo que se ha hecho es incorporar dentro de la política nacional la visión que podemos tener desde el país hacia el 2040 y que incorpora a la sociedad civil, incorpora a todos los estados, incorpora en realidad a toda la población en una visión que intenta luchar contra la discriminalidad, minimizar y reducir las brechas que existen a nivel nacional. Y también, permíteme también señalarte algo que es muy importante también para la gobernabilidad y sobre todo para que ustedes que son los que manejan la prensa y conducen espacios tan importantes como este, también te quiero compartir la colección de transparencia y acceso a la información pública que el día de ayer se ha puesto a la sociedad. Por favor, te hago entrega también de esto. Ahora, son 2 ejemplares que lo que permiten es ver el propósito de este gobierno con relación a la transparencia, a comunicar hechos, a la información y que va a permitir una ciudadanía mejor informada. claro, y ahí es donde empiezan los problemas, Eduardo, pero no quiero salirme de este tema del que nos acaba de hablar Gianfranco Cesareo, ¿no? El vocero de Palacio de Gobierno enfrenta una investigación en este momento por las presuntas responsabilidades que pueda tener en el caso de Frigoinca Jaliwarma. El ministro de Desarrollo e Inclusión Social ha considerado, Julio de Martini, que él no tiene responsabilidad porque ha atribuido la responsabilidad a terceros. El Congreso ha decidido que no merece ser censurado. Sin embargo, la Fiscalía considera que hay la evidencia de comisión de delitos que tienen que ser castigados. ¿Cuál es la posición del gobierno sobre esto? En principio, la lucha contra la corrupción es frontal, caiga quien caiga. O sea, la política del gobierno es frontal. Y este es un gobierno que no apaña y de ninguna manera va a pretender que se haga algún tipo de flexibilidad en contra de la corrupción. Por el contrario, somos firmes. Sin embargo, yo sí debo expresar mi preocupación y debo expresar también mi extrañeza con relación al caso del señor Freddy Hinojosa. El señor Freddy Hinojosa ha tenido seguramente la posición de ser en su momento dirigente de un programa de Caliwarma, que son hechos que en su momento se vieron. Sin embargo, lo que la Fiscalía está haciendo es, utilizando los mecanismos que le prevén, pues meter a todos en un solo saco. No se le ocurre mejor idea que poner a todos en un solo saco y bueno, ya lo que venga. Yo creo que ahí la Fiscalía debe decir, como lo ha dicho la Defensoría, debe primero investigar para luego detener y allanar. No detener para luego investigar. Pero, ¿no? O sea, son pero cosas se diferentes. supone que es lo que ha ocurrido en este caso. Es decir, cuando se ha detectado el caso de Frigoinca y otros hechos colaterales relacionados con el abastecimiento
a Jaliwarma, lo que ha saltado no es solo la irresponsabilidad en poner en manos, o sea, en poner al alcance de la alimentación de los niños productos que no tenían la calidad, sino que esto había ocurrido gracias a un mecanismo de corrupción. Entonces, ¿quiénes son los responsables de este mecanismo de corrupción? Los que estaban ahí, ¿no es cierto? Los que eran responsables de las decisiones en todos los niveles, por supuesto con diferentes niveles de responsabilidad, pero yo no puedo decir, por ejemplo, soy ministro de Desarrollo e Inclusión Social, pero no tengo nada que ver. Y antes fui viceministro de Desarrollo y no tengo nada que ver. Y antes fui director, pero tampoco tengo nada que ver. O el señor Hinojosa decir, yo fui, ¿no es cierto?, directivo de Jaliwarma, pero no me enteré de nada de esto. O sea, o es un reconocimiento de ineptitud, porque lo que está quedando claro es que esto tiene rato. Esto no es nuevo. Independientemente de tu comentario, aquí hay algo que entender. Una cosa es la responsabilidad administrativa, otra es la responsabilidad política que asume, por supuesto, el ministro y los viceministros también, y otra es la responsabilidad penal. Lo que estamos viendo hoy día es justamente cómo la Fiscalía considera que ¿no es cierto? Este es un hecho que tiene que tener, ¿no es cierto?, un trámite y una investigación. Lo que yo he dicho acá es, siendo un funcionario de Palacio de Gobierno, que además tiene todo el derecho, ¿no?, de cierto, de expresar su voluntad y expresar también su verdad, ¿no es cierto?, y que no tiene relación directa, o sea, su involucramiento en puede tomarse también como una especie de acercamiento, ¿no es cierto?, o direccionamiento político. Eso es todo. Pero, lo que yo creo aquí... o sea, la fiscal, el Ministerio Público tendría que tener... Es decir, están investigando el caso Jaliwarma. Eso es lo que me el Ministerio Público no ha inventado que Freddy Hinojosa tenía responsabilidades en Jaliwarma cuando estos hechos han ocurrido, o en parte de los momentos que estos hechos han ocurrido. Lo lógico es que se persiga la corrupción, que se persiga a los corruptos. Si la prensa considera que esto hay que perseguirlo, si la Fiscalía lo considera, y desde el gobierno pero también... Eduardo, simultáneamente estás diciendo que esto tiene una carga política. Entonces, lo que ha dicho Eduardo Arana es que hay que hacer una investigación, pero que acá hay como un tufillo a un sesgo político. Y la fiscal de la Nación acaba de decir lo siguiente, ¿no? Se está investigando también al ministro de Desarrollo e Inclusión Social por no velar por la calidad de la compra de alimentos, por su condición de ministro y por omisión de funciones dada su condición de máxima autoridad del ministerio. Dice, también ha sido parte del personal que siempre ha estado vinculado, es decir, entiendo que acá se refiere a Freddy, no, se refiere a Martini también. El señor también ha sido parte del personal que siempre ha estado vinculado a las adquisiciones de Jaliwarma, antes ha sido director de programas sociales. No solamente estamos hablando de compras defectuosas, sino de un mal almacenaje. Por eso, las hipótesis fiscales son diversas. Es decir, ya la fiscal de la Nación no está hablando solamente de la responsabilidad que podría tener Freddy Hinojosa, sino el mismo Julio de Martini, que se puede haber librado de la censura en el Congreso, pero aparentemente no se va a librar, por lo que acaba de decir la fiscal de la Nación, de una investigación, que va a terminar en el Congreso, ¿no? Bien, consideremos que efectivamente... Pero discúlpame, Adoro, pero la pregunta es, ¿cuál es la posición del gobierno? ¿Al gobierno le parece bien, le parece mal? Es decir, ¿qué decisión va a tomar? Es algo que ha ocurrido bajo la gestión de... Como te he dicho hace un momento, por supuesto que este gobierno combate la corrupción y no se va a blindar absolutamente a nadie, a ningún funcionario, tenga el cargo que tenga, para mostrar transparentemente lo que se hace en la gestión de cada ministerio. Eso tenlo claro. Esa es la posición de la presidenta y esa es la posición de los ministros. Lo que yo te decía hace un momento es que existen 3 ámbitos de investigación: el ámbito político, que tú lo acabas de expresar, el ámbito administrativo y el ámbito fiscal. Yo lo que hago es una reflexión y exhorto a los órganos del sistema de justicia a que actúen con probidad. Si existe algún ápice o algún indicio de que existe algo que está mal, pues que se tiene que perseguir. Yo no estoy en defensa aquí en particular así de alguien, simplemente porque creo que es... Yo conozco al señor Hinojosa y me parece que es un gran profesional, es un profesional honesto, y lo que estamos diciendo, y lo reitero aquí, es que la Fiscalía haga su trabajo. Lo único que yo hago, una exhortación y una reflexión en voz alta, que no caigamos siempre
en el lado más fácil de que esto se pueda politizar. Eso es todo. Ya, pero Eduardo, estamos hablando del descubrimiento brutal de que se le ha estado dando alimentos no aptos a los niños y que esto tiene que ver no solo con la flexibilidad, por llamarlo de alguna manera, en la selección de proveedores, sino por casos abiertos de corrupción. Entonces, el problema es ya quiénes son los responsables de que esto haya ocurrido, quienes tenían a su cargo, y no estoy diciendo que todos hayan recibido coimas de Frigo Inca o de otras empresas, sino que han permitido que esto ocurra. O sea, porque, y el problema es que lamentablemente para la presidenta esto lo alcanza a ella misma, porque Julio de Martínez hoy es ministro. ¿Quién fue el ministro anterior de Desarrollo e Inclusión Social? Dina Boluarte, durante el gobierno de Pedro Castillo. Y Hinojosa, ¿dónde estaba? Ahí mismo. Entonces, no es que a la Fiscalía se le ocurre que las cosas vayan en esa dirección, sino que es una investigación que es obligatorio hacer. Efectivamente, es lamentable que algunos proveedores, utilizando su espacio que tienen en el ámbito privado, y lo que hayan es estafado. Y peor aún cuando se trata de niños que son niños de nuestro país. Eso de ninguna manera el gobierno lo va a aceptar. Tenlo por seguro en esto, que no existe ningún apañamiento a nadie. Y compartimos la misma idea e indignación que tienes tú y la ciudadanía, que se persiga a quien tiene que perseguirse y que responda a quien tiene que responder. Claro, pero digamos que la ciudadanía hubiera visto con mejores ojos que el propio gobierno tome la decisión de apartar al ministro, de apartar al responsable de Jaliguarma y a todas las personas que puedan haber tenido una responsabilidad mientras dure la investigación. Pero en fin, ahora hay otro tema. Según la versión, insisto, de Christopher Acosta, la Fiscalía ha solicitado detención preliminar, cosa que no es posible porque el Ejecutivo todavía no promulga la rectificación que ha hecho el Congreso a la ley de Valdemar Cerrón, ¿no? ¿Cuánto más van a esperar? ¿O no están de acuerdo van a observar permíteme esta un poco rectificación? explicarte esto, ¿ya? Porque es importante señalarlo. El problema que tenemos aquí al frente no es solamente una autógrafa de ley, que de hecho el gobierno también asume la responsabilidad y en su momento lo va a tener que firmar. Oficialmente todavía no llegó a mi ministerio, pero apenas llegue al ministerio estoy seguro que vamos a dar la opinión. Este es un trámite. Las autógrafas cuando vienen al Ejecutivo pasan a la presidencia del Consejo de Ministros, quien recaba las opiniones de los ministerios del sector, y luego el presidente del Consejo de Ministros propone una fórmula a la presidenta, quien es la que al final determina si es que firma o no firma. Esto está en trámite, se hará. Pero yo quiero hacer énfasis en algo que nos debería preocupar y que lo ha puesto también de relieve el Defensor del Pueblo. En su informe defensorial 220 de este año, de agosto de este año, ha señalado con claridad los abusos que se cometen desde la Fiscalía frente a este tipo de detenciones en los casos de detenciones preliminares. Y creo que la voz que tiene la Defensoría, que es ajena al Ejecutivo, que es ajena al Congreso, es una voz que me parece que es firme y que hay que escucharla. Creo que el propósito de la ley que se excedió en su momento ha tenido un propósito adecuado, ha tenido un propósito de darle a la Fiscalía y decirle, señores, no abusen de este poder, no hagan extremo. Según los informes de la propia Corte Interamericana, en el Perú es el país donde más existen detenciones de esta naturaleza. Es decir, el país que más usa este tipo de detenciones es en el Perú. Entonces tenemos que hacer una reflexión también en voz alta sobre ello. Le aseguro que desde el compromiso, desde el Ejecutivo, va a ser también igual firme contra la corrupción y apenas esta autógrafa llega a nosotros, vamos a opinar. Ahora, pero hay una controversia sobre esto porque, es decir, los colegios de abogados, los especialistas, los criminólogos, todos han opinado, y es más, ya ha ocurrido que esta ley ha sido utilizada una vez más como las modificaciones a la ley contra el crimen organizado para liberar criminales, porque resulta que no puedes detener a nadie con esta detención preliminar, que ha sido un instrumento muy útil, que puede haber ocurrido casos en que se la usó excesivamente, seguramente, porque todo lo humano es imperfecto, ¿no es cierto? Pero ha sido un instrumento valioso. Y lo que ha llevado al Congreso a la corrección es reconocer que en realidad esto ha sido no solo un error, es una barbaridad, ¿no? Y por eso la corrección ha funcionado tan rápidamente y por lo que he visto en la votación, ni un solo voto en contra, todos a favor. Si tú examinas el antecedente inmediato de la votación de la norma derogatoria, la Comisión de Justicia lo aprobó por mayoría absoluta, salvo un voto en contra.
y el Congreso lo aprobó también por amplia mayoría. Quien decide la política legislativa en nuestro país es el Congreso. El encargado, según la Constitución, de dar las leyes es el Congreso. Entonces ahí tendríamos que también llamar a una reflexión a los señores congresistas para que examinemos un gran debate. Eso también es lo que sucede, por ejemplo, con la reforma del sistema de justicia. No podemos hablar de una reforma del sistema de justicia en la que no participen, obviamente, los actores del mismo. Ahora, Perú 21 no es un diario con el que yo precisamente simpatice editorialmente, pero hoy día dice algo en su primera plana que me ha llamado la atención porque es certero. Dice arbitrariedad. Y dice, en abril del 2023 eran condecorados por capturar al golpista Castillo. Y se refiere a Harvey Colchado y al coronel Walter Lozano. Y dice, diciembre del 2024, dados de baja por investigar a la señora de la dinoplastia, se refiere a la presidenta Dina Boluarte. ¿Qué pasó con esto? ¿Por qué ha pasado lo mismo? Es decir, con la EFICOP, que eran poco menos que los héroes de la lucha contra cuando se trataba de Castillo. Pero cuando se pusieron a investigar al actual gobierno, ahí se convirtieron en villanos. A ver, permíteme. La investigación policial y la persecución que hace la Fiscalía no es patrimonio de una persona. A ver, acá no es que se trata que el ministro es el único que puede hacer o es el único policía en el mundo que puede hacer un trabajo de naturaleza policial. O sea, partamos de ahí. En segundo lugar, yo no estoy de acuerdo con esas expresiones que señalan porque la información oficial que tenemos de parte del propio ministro del Interior y del director general de la policía, que el pase al retiro de estos funcionarios policiales como de otros obedece a un procedimiento regular. En ninguna... yo no he visto la resolución. Pero no es regular, pues. Es decir, Harvey Colchado, es decir, fue ascendido por sus méritos. A él no le tocaba el ascenso a general hasta el año 2025 porque ahí recién entra su promoción al ascenso. Entonces, no hay ningún argumento y va a ganarles. Y si se lo propone, va a regresar a la policía. Exitosa. Va a regresar a la policía. Y yo creo que es más o menos obvio que de lo que se trata es una represalia por el allanamiento a la casa de la presidencia y por su papel en esta investigación, que en realidad ha sido el de cumplir órdenes judiciales solicitadas por fiscales. Yo entiendo que no existe una relación directa entre lo que tú señalas con lo que se expresa. Lo que yo he escuchado, otra vez te digo, al director general de la policía, que ha hecho una evaluación, y te aseguro que ningún policía en nuestro país está sometido al poder político. Yo no creo que ningún policía se atreva ahora, y menos, a asumir un papel de defensa del gobierno, y más cuando se trate de investigaciones policiales. Creo que lo que debe hacerse en este caso es, y como lo ha señalado, es difundirse la opinión del director general de la policía, del ministro, de que han actuado conforme a los reglamentos, y corresponderá al Ministerio del Interior y desde luego a la policía explicar cómo han sido esos procedimientos. El problema es que esa versión, Eduardo, no la cree nadie en este momento, y eso lo muestran los índices de popularidad de la presidenta, 3%, ¿no? Y no es una encuestadora, son 3, 4, de ahí no suben. El problema es que nadie cree esto, o sea, la opinión nacional, estoy seguro, inmensamente mayoritaria, es que a Harvey Colchado y al coronel Vica, le iba a decir, ¿no es cierto?, al coronel Walter Lozano, los están sacando por su papel en las investigaciones sobre Dina Boluarte y su hermano Nicanor. Punto. Bueno, no existe ninguna relación directa entre lo que tú afirmas y lo que se señala. Por lo menos yo no tengo ese conocimiento, y en todo caso corresponderá en su momento que tanto el ministro del Interior y el director general de la policía den la explicación coherente de cómo ha sido este procedimiento. Ahora, estamos en un contexto en que la gente está muy molesta por la crisis de inseguridad y el mensaje del gobierno es que todo está mejorando y eso, en vez de calmar los ánimos, irrita a la gente porque lo que viven no es precisamente lo que el gobierno o los voceros del gobierno afirman que está pasando. Ahora, en medio de este contexto aparece la propuesta de la pena de muerte como una respuesta para los violadores, asesinos de menores, ¿no? En un contexto de indignación, de furia nacional. Yo mismo he dicho, no sé qué haría si alguien le hace daño a una de mis hijas, ¿no? De lo que sería capaz de hacer en un momento de pérdida de control, ¿no? Pero, es decir,
¿qué es esto, ministro? Porque es una iniciativa del Ministerio de Justicia, ¿no? O de la propia presidenta. ¿De quién ha sido la iniciativa? Te voy a comentar cómo nace todo esto. A propósito de mi intervención hace ya 2 semanas en el Congreso de la República, el congresista Montoya expresó su preocupación con relación a 3 delitos: feminicidio, sicariato y violación de niños. Y él señaló y enfatizó ante el Pleno del Congreso la necesidad de que este tipo de delitos tuvieran una mayor severidad e incluso habló de la pena de muerte. No habló de otra cosa. Ante esta pregunta de invitación, lo que yo he hecho responsablemente es decir, bueno, asumimos la preocupación del señor congresista, a la que además se sumaron varios congresistas de la República en ese momento, y luego me abordaron y me dijeron, pues, ministro, usted tiene que ponerse frente a esto. Esto no es un asunto que nosotros podemos pasar por alto. Bueno, entonces dijimos, vamos a hacer un gran debate nacional. Y fíjese, frente a esta gran preocupación de la ciudadanía, como la que usted tiene, como la que yo tengo, como la que tienen las personas que nos miran a través de las líneas de Exitosa, pues lo importante aquí es someter a un gran debate nacional. Lamentablemente la siguiente semana pasó una noticia muy horrorosa, ¿no? Frente a la violación y posterior muerte de una niña de 12 años. La presidenta, ante esta situación, reaccionó como cualquier madre, como cualquier ciudadana, con la impotencia del dolor, con la impotencia de saber que había una niña que había sido violada por este individuo, y también señaló de manera responsable que era importante este gran debate. Lo que hemos asumido nosotros del Ministerio de Justicia es para que no se convierta en una vendetta social, para que esto no se convierta en un asunto de que la masa quiera, hagamos un debate. Y hemos propuesto, claro, y sí. que este debate vamos a recibir la opinión de los que están a favor, hay muchos que están a favor, otros que están en contra, pero también vamos a recibir la posición de la ciudadanía, de los gobiernos regionales, de las autoridades, de la academia, y creemos que a partir de ahí vamos a tener una opinión más certera. Lo que yo no entiendo es si se pretende introducir, yo no creo que se haya, por lo que he escuchado de los especialistas, que se haya acreditado, más allá del ojo por ojo, digamos, de la sed de venganza contra estos monstruos, ¿no es cierto? La eficacia real de una medida como la pena de muerte para disuadir a este tipo de personas, que más bien hay que hacer todo un trabajo, más allá de la dureza de las penas, porque en el Perú las penas son muy severas, que impida que esto ocurra, y eso supone, es decir, entre muchas otras cosas, algo tan elemental como que haya psicólogos en el colegio. 5% de psicólogos hay en los colegios del Perú, 5%. O sea, no podemos detectar a las personas de conductas que pueden ser ya desde la infancia, adolescencia, pueden ser detectadas y trabajadas e impedidas que se conviertan en una amenaza para la sociedad, o un peligro real para la sociedad, pero en fin. Pero ya, si vamos a introducir el tema del debate de la pena de muerte, ¿por qué no lo introducimos para temas como el de la corrupción, por ejemplo? ¿Por qué no se abre el debate nacional sobre eso? A ver, ¿qué piensa la gente sobre si los presidentes o presidentas o gobernadores o funcionarios o altos ejecutivos de empresas que le han robado al Perú deberían ser fusilados o no? Como en China, por ejemplo. Bueno, como sucede en otros países también. El debate va para ello. El debate apunta en principio a lo que la ciudadanía ha considerado. Tenemos en nuestro país unas cifras alarmantes de violadores que aproximadamente son 16.000, que están en estos momentos en las prisiones, de los cuales 12.000 son de niños. No es una cifra pequeña, es una cifra que revela que hay un problema en la sociedad. Y antes de responderte a eso, sí, desde el Ministerio de la Mujer y en el Ministerio de Justicia hemos desarrollado programas preventivos para jóvenes. Nosotros tenemos programas de Cambiando Rumbos y también el Ministerio de la Mujer tiene otros programas de prevención. Estamos haciendo un trabajo. En los penales también estamos haciendo un trabajo de prevención. Por supuesto que sí. Pero eso no quita que el gran debate nacional sea sobre eso. Claro, pero lo que yo no entiendo es por qué se ponen ustedes tan democráticos con el tema de la pena de muerte para los asesinos y violadores de menores y no tienen el mismo espíritu democrático para discutir, por ejemplo, yo insisto, la corrupción. O, por ejemplo, para discutir si el gobierno debe continuar o no. O sea, ¿por qué no le preguntamos a la gente? Además, yo creo que va a ser bien difícil que si ustedes convocan a eventos en las regiones y le dan una apertura realmente democrática a la gente, yo no sé cómo van a hacer para impedir que la gente lleve
demandas como la indignación contra la corrupción, la indignación contra la crisis de inseguridad, ¿no? Por ejemplo, o la vigencia del gobierno del Congreso de la República. Porque si tú le preguntas a la gente en este momento, ¿está de acuerdo con la pena de muerte para los violadores? La gente va a votar a favor. Pero yo estoy seguro que si le preguntas a la gente, ¿usted quiere que el gobierno y el Congreso se vayan? ¿Qué crees, Eduardo, que va a decir la gente? Ya la presidenta en su momento, acuérdate, presentó incluso de propia iniciativa las mociones para adelantar las elecciones. Acuérdate, eso fue parte de su gobierno. El Congreso no le dio trámite y el propio Congreso también recibió una propuesta interna. Lo que yo veo ahora de cara a las elecciones que se van a convocar aquí ahorita nomás en marzo, yo creo que las propuestas de esta naturaleza ya no son tan oportunas. En realidad pueden estar a favor o en contra del gobierno, pero hablamos del calendario electoral. Sí, Eduardo, pero ella tenía en las manos un arma que era la más importante. Si el Congreso no quiere adelantar las elecciones, bueno, renuncio. Y ella no quiso renunciar. Ella tenía en sus manos todo el poder. No es verdad eso de que el Congreso la tiene prisionera, que la vaca, no es cierto. Ella renuncia y el Congreso se tiene que ir con ella. Y ese instrumento ella no lo quiso usar porque ella también quería quedarse hasta el 2026. Pero nos quedan unos pocos minutos y quiero, Eduardo, usarlos para aclarar un tema que es muy delicado, que es el de tu relación personal con César Inostroza y con toda esta gente de los cuellos blancos. ¿Por qué nuestro actual ministro de Justicia tenía cuántas llamadas con César Inostroza? Muchas gracias por la pregunta. Mire, yo quiero señalar algo que es muy importante. Yo no soy un abogado advenedizo en el sistema de justicia. Como tú podrás apreciar, y muchos habrán podido conocer, mi relación con la academia es de hace más de 24 años. Yo estoy permanentemente en contacto con la academia. He sido secretario técnico en el Consejo Nacional de la Magistratura. He pertenecido también en el Congreso a comisiones de esta naturaleza, como de justicia. He trabajado también en la subcomisión de acusaciones constitucionales y fiscalización. En general, mi relación con el Congreso también ha sido siempre fluida. He trabajado como vinculado también al Poder Judicial. He sido alumno también de la Academia de la Magistratura, es decir, y como profesor también he sido expositor en varios medios. Mi relación con los jueces, fiscales, abogados, congresistas, es una relación de larga data. Pero yo te quiero señalar con énfasis que ningún tipo de esta relación implica de modo alguno un hecho que me vincule a un acto de corrupción. Niego tajantemente que haya algún tipo de vinculación deshonesta en mi relación con estas personas. Yo puedo haber tenido como muchos, y no solamente estas personas. Con muchas personas tengo frecuente relación de trabajo, he recibido consultas, soy expositor, me llaman muchas veces para ser también panelista, es decir, mi tarea académica y mi tarea de estudio sobre la realidad social y en particular el sistema de justicia no es de ahora. Entonces, yo creo que no se debe confundir eso con una pretendida vinculación como que si hubiera algún acto de corrupción o si hubiera un acto que me... Claro, pero el problema es que eso no lo decide Eduardo Arana, ¿no? Eso lo tiene que decidir una investigación independiente de la Fiscalía. Porque tú tienes llamadas, Eduardo, hasta donde tengo yo el registro, de 2011 hasta el 2018. Y no solamente con Inostroza, sino con Walter Ríos. ¿Y cuál es el problema? Que en ese periodo ellos tenían articulada una red para traficar sentencias, para liberar narcos, para cambiar sentencias hasta de un caso de violación, ¿no? Que fue uno de los que más indignó, ¿no? Porque era menor la violada, precisamente, y era ese violador al que estaban favoreciendo. Entonces, lo que se está investigando en el caso de Cuellos Blancos, no con la celeridad que debería investigarse, es cómo funcionaba esta red que comienza como una red de favorecimiento a narcos y que se extiende ya a políticos, a empresarios que tenían juicios pendientes. O sea, una red, es decir, tú buscabas a César Inostroza y a Walter Ríos para arreglar. De eso era de lo que se trataba. O sea, tú dices, tú no tienes nada que ver con eso. Entonces, en absoluto. ¿Cuál era el sentido de tu relación con ellos? Como te acabo de manifestar. Yo tengo una relación fluida a nivel de todos los medios de comunicación, con la academia, con las universidades, con el Poder Judicial y el Ministerio Público, de naturaleza académica y protocolar. Es una relación permanente, eso es lo que los abogados hacemos. ¿Tú no eres hacemos. parte de la investigación? No, porque no he tenido ningún ¿Y te caso. han citado como testigo? No, lo que sí ha habido es como consecuencia de mi asunción al mando en el Ministerio de Justicia, la Fiscalía inició una investigación. Ya hasta el momento esa investigación continúa y me he sometido a esta investigación
y espero que termine prontamente para poder demostrar también como corresponde que no existe ningún tipo de vinculación con este tipo de hechos que tú mencionas. Para terminar, ¿la presidenta va a ir a la citación de la Fiscalía el 2 de enero? Desde luego, ella ha asumido una posición de exigir que se le cite. La Fiscalía ha tomado nota de esto, la ha citado, y considero que la posición de la presidenta es que va a cumplir y honrar su palabra para dar la declaración que corresponda, porque además el país quiere escucharla. Yo te digo una cosa, Eduardo, que le he planteado el otro día. Ustedes proponen hacer especies de asambleas, ¿no? De fórums abiertos para discutir la pena de muerte para menores, violadores, asesinos, violadores y asesinos de menores. ¿Por qué no se amplía la agenda? Incluimos otros temas para los cuales podría aplicarse la pena de muerte, como la corrupción de funcionarios, sobre todo en casos graves, o introducimos temas como la permanencia del gobierno, insisto. ¿Por qué no? Si vamos a ponernos democráticos, abramos la agenda a lo que la gente quiere discutir. La crisis de inseguridad, por ejemplo. Bienvenida a tu propuesta, voy a comentarlo esto justamente al comité que trabaja y te aseguro que vas a recibir la invitación para que hagas esta propuesta formal. Bienvenido. Muchas gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Eduardo Arana, ministro de Justicia, ha estado con nosotros. No sé si les han resultado satisfactorias sus respuestas, pero Exitosa. el secreto de las comunicaciones, esto sí te levantaron el secreto de las comunicaciones, me pregunta la productora, ¿no? En el reporte de las llamadas que se ha... Yo me acabo de enterar de lo mismo, pero igual yo no tengo por qué ocultar que esas llamadas existan. Lo que te vuelvo a señalar y enfatizo a través tuyo, a la ciudadanía, que ninguna llamada tenga un contenido irregular, ni menos algún hecho que pueda yo arrepentirme. Bueno, en todo caso, lo que está claro es que eso lo tiene que definir la Fiscalía en su momento y de ser el caso el Poder Judicial. Muchas gracias por estar Gracias, acá. Miguel. Eduardo Arana ha estado con nosotros.